Bien, mi máster. Continuamos con conocimiento silencioso. Y nos habíamos quedado en la página 70. Revivir el vínculo de un aprendiz es un verdadero logro para el Nahual. Continuó don Juan. Dependiendo, por supuesto, de la personalidad del aprendiz, la tarea puede ser lo más simple que hay, a unos peores dolores de cabeza que uno no puede imaginar. Don Juan me aseguró que aunque yo pudiera tener otras ideas al respecto, la tarea de revivir mi vínculo con el intento no era tan molesta para él como la suya propia había sido para su benefactor. Es decir, que había sido más cabeza dura don Juan que Carlitos, ¿no? Como aprendiz, admitió que yo tenía un mínimo de autodisciplina, que me era muy útil, mientras que él nunca tuvo ni eso. Y su benefactor, a su vez, aún menos, el Nahual Julián, que era un libertino de primera. Y cuando lo ponen a la impecabilidad, ahí es donde topa el Nahual Julián, ¿no? La diferencia se puede observar en la manera como el espíritu toca la puerta, continuó. En algunos casos, el toque es apenas perceptible. En mi caso, fue un comando. Había recibido un balazo. O cambias o mueres. La sangre me salía a borbotones por un agujero en el pecho. Mi benefactor tuvo que actuar con rapidez y sin vacilación, de la misma manera que su benefactor lo hizo con él. Los brujos saben que cuanto más fuerte sea el comando, más difícil será el discípulo. El comando es ese momento en el cual el espíritu toca, casi tocando a muerte. A don Juan pues lo toca un balazo y a Nahual Julián pues lo toca su enfermedad de tuberculosis. Don Juan me explicó que uno de los aspectos más ventajosos de su conexión con los dos nahuales fue el poder oír las mismas historias desde un punto de vista. Por ejemplo, la historia del Nahual Elías y las manifestaciones del espíritu vistas desde las perspectivas del Nahual Julián. El aprendiz es la historia de la dura manera como el espíritu a veces toca la puerta. Es decir, el aprendiz cuando no quiere cambiar, pero se encuentra al maestro. Muchos andan buscando al maestro, no saben ni lo que buscan, o andan buscando al Nahual y no saben lo que les espera, un cambio drástico en sus vidas, borrar la historia personal. Todo lo relacionado con mi benefactor era muy difícil, dijo y comenzó a reír. Cuando tenía 24 años, el espíritu no solo tocó su puerta, sino casi lo echó abajo. Dijo que la historia realmente empezó años atrás, cuando su benefactor era todavía un apuesto adolescente, vástago de una honorable familia de la Ciudad de México, un adolescente mimado y con educación y una personalidad tan carismática que todo el mundo lo quería, en especial las mujeres, quienes se enamoraban de él a primera vista. Desafortunadamente, estos atributos no impedían su holgazanería, su total falta de disciplina y su pasión de entregarse a todo vicio imaginable. Don Juan dijo que, dada su personalidad y su situación hogareña, era el único hijo varón de una vida rica, quien junto con otras 4 hijas colmaron de mimos al joven. No era nada difícil entender cómo se entregaba al vicio. Aún sus mismos amigos lo creían un delincuente moral. Che, Nahual Julián, que vivía solo para darse los placeres eróticos. A la larga, sus excesos lo debilitaron tanto que cayó mortalmente enfermo de tuberculosis, la temida enfermedad de la época. Pero su dolencia, en lugar de moderarlo, le creó una condición física que lo hizo sentirse más sensual que nunca. Ya, no, ya que no tenía ni un mínimo de control, se entregó de lleno a la perversión y su salud se deterioró hasta el extremo en que no había esperanza para él.
El dicho de que no hay mal que venga solo fue totalmente cierto. Mientras su salud declinaba, falleció su madre, quien era la única fuente de apoyo y moderación. Le dejó una considerable herencia que podía haberle servido para vivir toda su vida, pero siendo el pervertido que era, gastó en pocos meses hasta el último centavo. Imagínate las orgías, las fiestrononas, los bacanales que hacían, ¿no? Al no tener profesión ni oficio en Nahuajulián, con qué respaldarse, se puso a vivir de lo que le caía en las manos. Sin el dinero que le proporcionaba seguridad, se quedó sin amigos. Incluso las mujeres que en otros tiempos lo amaron se volvieron la espalda. Por primera vez en su vida, se encontró frente a una realidad que le exigía algo de sí. Considerando su estado de salud, su situación podía haber sido el fin, pero era flexible. Decidió trabajar para ganarse la vida. Sus hábitos de sensualidad, empero, eran demasiado profundos para cambiarlos, y lo forzaron a buscar un empleo en lo único para lo cual tenía habilidades naturales, el teatro. Él mismo decía en medio de broma que sus credenciales artísticas eran sus exageradas y banales reacciones emocionales, y el haber pasado la mayor parte de su vida adulta en los lechos de las actrices. Se unió a una compañía teatral que viajaba de provincia en provincia. Fueron del círculo de amigos y las relaciones que le eran familiares se transformó en un actor dramático e intenso. Era siempre un héroe tísico de las obras religiosas y morales de la época. Don Juan comentó que una extraña ironía había marcado siempre la vida de su benefactor. Allí estaba, él, un perfecto depravado, muriéndose a causa de su vida disoluta, y aún así desempeñando papeles de santos y místicos. Incluso llegó a encarnar el papel de Jesús en la interpretación de la Pasión durante la Semana Santa. Su salud resistió una sola gira teatral por los estados del norte. Dos cosas le sucedieron en la ciudad de Durango. Su vida se terminó y el espíritu tocó su puerta. Tanto su muerte como el toque del espíritu llegaron al mismo tiempo, a plena luz del día en los matorrales. La muerte lo sorprendió en el acto de seducir a una joven. Ya estaba sumamente débil, y ese día se excedió demasiado. La joven vivía fuerte y locamente apasionada por él. Lo incitó, con su promesa de hacerle el amor, a caminar hasta un lugar muy apartado y solitario, a kilómetros de distancia. Ahí, en vez de hacer el amor, lo obligó a forcejear con ella por horas enteras. Cuando la joven por fin se rindió, él estaba completamente exhausto y tosía, tanto que casi no conseguía respirar. Sintió un agudo dolor en el hombro. Tenía la sensación de que le estaban desgarrando el pecho. Un ataque incontrolable de tos lo hizo arquearse, pero aún así su compulsión por buscar el placer lo obligó a consumar su seducción, y continuó hasta que la muerte se le presentó de una forma de hemorragia. Fue entonces cuando el espíritu hizo su aparición, y a través de una persona, de un indio que acudía en su ayuda, desde antes ya él había notado que el indio lo seguía, pero no dio la más importancia al asunto, ya que estaba absorto en la seducción. Vio como en un sueño en la chica, ella no estaba asustada ni había perdido la compostura. Callada y eficientemente se puso su ropa y se esfumó como una brisa. También vio que el indio corría hacia él y trató de incorporarlo. Lo oyó decir idioteces. Esas idioteces le estaba dando la regla del nahual o la regla del águila. Suplicar a Dios y mascullar palabras inconvencibles en una lengua extraña. Después el indio actuó con tremenda rapidez, sintiéndose de pie detrás de él, y le propinó un fuerte golpe en la espalda. Le movió el punto de encaje. Muy racionalmente el moribundo dedujo que ese hombre o bien estaba tratando de desatascar el coágulo de sangre que lo mataba, o lo estaba tratando de asesinar.
A medida que lo golpeaba en la espalda más y más agonizante, quedó convencido de que era el amante o el esposo de la muchacha, y que lo quería era matar por haberla seducido. Pero al ver sus ojos intensamente brillantes, cambió de parecer. Comprendió que el indio estaba simplemente loco y que no tenía nada que ver con la mujer. Con su último destello de racionalidad, prestó atención a los masculleos del indio. Estaba diciendo que el poder del hombre era incalculable, que la muerte existía solo porque nosotros habíamos aprendido a intentarla, y que el intento de la muerte podía ser suspendido al hacer que el punto de encaje cambiara de posición. El ser humano ha intentado la muerte, ha fijado su punto de encaje en que debemos de morir. Sin en cambio, para los chamanes del México antiguo, es un movimiento de punto de encaje. Es un movimiento en el cual el espíritu del hombre se convierte en un ser inorgánico. Eso lo plantea en la última edición de las enseñanzas de Don Juan, donde Carlos Castaneda nos revela que uno de los objetivos o el objetivo del guerrero, del chamán, del viajero, del infinito es convertirse en un ser inorgánico. Después de tales observaciones, ya no le cupo la menor duda de que ese hombre estaba completamente loco. Su situación era tan terrible teatral, morir en manos de un indio loco que mascullara idioteces, que juró vivir el drama hasta el fin, y se prometió no morir de la hemorragia ni de los golpes, sino de risa, y rió hasta morir. Don Juan comentó que naturalmente su benefactor no podía tomar al indio en serio. Nadie en sus cabales lo haría, porque nadie tiene una conexión con el espíritu que esté limpia, mucho menos un posible aprendiz que después de todo no se estaba dando de voluntario ni a la brujería. Dijo luego que desde el punto de vista del espíritu, la brujería consiste en limpiar ese vínculo que tenemos con el espíritu. Limpiar, barrer la isla del tonal, barrernos a nosotros mismos, toda nuestra historia personal desgastante. El edificio del espíritu empuja delante de nosotros. Es en esencia como una oficina de franquía en la cual encontramos no tantos procedimientos para franquear nuestro vínculo con el intento, como el conocimiento silencioso que nos permite ganar franquía. Sin ese conocimiento silencioso no había ningún procedimiento que funcionara. Explicó que los eventos desencadenados por los brujos con la ayuda del conocimiento silencioso, desde el silencio interno es donde entran y manejan el poder. Son tan sencillos, pero al mismo tiempo de proporciones abstractas tan inmensas que los brujos decidieron miles de años atrás referirse a esos eventos solo en términos simbólicos. Las manifestaciones y los toques del espíritu, en esos dos puntos hay que estar atentos. Todo el que entra en el camino del sendero de la toltequidad, las manifestaciones, los augurios, las señales que nos va mandando el espíritu día a día, y los toques cuando nos toca el espíritu. Eran ejemplo de ello. Don Juan dijo, por ejemplo, una descripción de lo que sucede durante el encuentro inicial entre un nahual y un posible aprendiz. Desde el punto de vista, el brujo sería absolutamente incomprensible. Sería un perfecto disparate explicar que el nahual, gracias a su gran experiencia, está usando algo para nosotros inimaginable, su segunda atención, su poder desde el silencio interno. Un estado de conciencia enriquecido a través del entrenamiento de la brujería, y lo está usando para enfocarlo en lo invisible, vinculado con un abstracto indefinible, con el propósito de hacer evidente el vínculo que tiene la otra persona,
El aprendiz, con ese abstracto indefinible, comentó que cada uno de nosotros como individuos estamos separados del conocimiento silencioso por barreras naturales. Estamos separados de nuestro ser interno, del conocimiento de nuestro ser interno, por barreras naturales propias de cada individuo, sus propias barreras perceptuales. Cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de barreras perceptuales, dependiendo de cómo fue educado. Y que lo más inexpugnable de mis barreras era mi insistencia en hacer aparecer mi holgazanería como independencia. Lo reté a darme un ejemplo concreto. Le recordé que él mismo me había advertido que uno de los estratagemas que ganan debates es emprender críticas en general, que no se pueden apoyar con ejemplos concretos. Don Juan me encaró con una sonrisa radiante. En el pasado yo te daba plantas de poder, dijo. Al principio hiciste imposible por convencerte de que lo que experimentabas eran alucinaciones. Después quería que fueran alucinaciones especiales. Me acuerdo mucho de cómo me burlaba de tus insistencias en llamar las experiencias alucinatorias didácticas. Dijo que mi necesidad de demostrar mi ilusoria independencia me forzaba a no aceptar lo que él me decía acerca de esas experiencias, aunque yo mismo silenciosamente sabía lo que estaba haciendo. Estaba empleando plantas de poder, a pesar de ser medios muy limitados, para mover mi punto de encaje fuera de su posición habitual y hacerme entrar de ese modo en parciales y transitorios estados de conciencia acrecentada. Las plantas de poder, así como los sueños, las recapitulaciones, las caminatas largas de atención, la meditación en silencio interno, el contacto con la naturaleza, hace que nos vaya moviendo nuestro punto de encaje, nuestro punto de atención, nuestro punto donde está concentrada nuestra mente y que se caigan esas barreras perceptuales. Utilizaste esas barreras de falsa independencia para explicarte a ti mismo tus experiencias con las plantas de poder. Continuó, las mismas barreras siguen funcionando hasta el día de hoy. Ahora la pregunta es, ¿cómo arreglas tus conclusiones para que tus experiencias actuales encajen dentro de tu esquema de holgazanería? Le confesé que el único arreglo que me permitía mantener mi falsa independencia era el no pensar acerca de mis experiencias. La carcajada de don Juan casi lo hizo caer de la silla. Se levantó y caminó y recobró el aliento. Se sentó de nuevo y recobró la compostura. Se alistó el cabello hacia atrás y cruzó las piernas. Comentó que cada uno de nosotros como individuos estamos separados del conocimiento silencioso por nuestras barreras naturales. ¿Por qué estamos separados del conocimiento silencioso? Por nuestras barreras perceptuales que tenemos. Dijo que nosotros como hombres comunes y corrientes no sabemos que algo real y funcional, nuestro vínculo con el intento, es lo que nos produce nuestra preocupación ancestral acerca de nuestro destino. Aseguró que durante nuestra vida activa nunca tenemos la oportunidad de ir más allá del nivel de la mera preocupación, ya que desde tiempos inmemorables el arrullo de la vida cotidiana nos adormece. Nuestra rutina diaria nos va adormeciendo. No es sino hasta el momento de estar al borde de la muerte que nuestra preocupación ancestral acerca de nuestro destino, ¿qué va a ser de nosotros?, cobra un diferente cariz. Comienza a presionarnos para que veamos a través de la niebla de la vida diaria. Pero por desgracia, este despertar siempre viene de la mano con la pérdida de energía provocada por la vejez. Y no nos queda más fuerza suficiente para transformar nuestra preocupación en un descubrimiento positivo y pragmático. A esta altura, todo lo que nos queda es una angustia indefinida y penetrante, un anhelo de algo incomprensible y una rabia comprensible por haberlo perdido todo.
¿Qué nos dice aquí don Juan Matos? Que las preocupaciones de nuestra vida cotidiana, en el transcurso de nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, los partidos de fútbol, las series de televisión, no nos hacen cuestionar sobre nuestro destino, sino nos mantienen adormecidos. No nos preguntamos hacia dónde vamos, qué va a pasar con nuestro espíritu. Y cuando nos lo llegamos a preguntar, es porque ya estamos viejos y ya no tenemos energía y ya sentimos el paso de la muerte. Es ahí cuando despertamos conciencia, la gente común y corriente. Pero ya han perdido todo, dice don Juan. Me gustan los poemas por muchas razones, dijo. Una de ellas es porque captan esa preocupación ancestral y pueden explicarlo. Reconoció que los poetas estaban profundamente afectados por el vínculo con el espíritu, pero que se daban cuenta de ello de manera intuitiva y no de manera deliberada y pragmática como lo hacían los brujos. Los poetas no tienen una noción directa del espíritu, continuó. Esta es la causa por la cual los poemas realmente no son verdaderos gestos del espíritu, aunque andan bastante cerca. Tomó uno de mis libros de poesía de la silla próxima a él. Era una colección de poemas escritos por Juan Ramón Jiménez. La abrió en la página señalada por un marcador y me lo tendió e hizo seña que lo leyera. Acá un punto importante es que a don Juan Matos le gustaba mucho la poesía, que le leyeran poesía. Y decía él que uno, para saber de una buena poesía, si era buena, era leer 1, 2, 3, 4, hasta 5 párrafos de la poesía. Era muy larga, porque ahí estaba la sustancia del poeta. Más allá se perdía, pero en esos 5 estaba la sustancia de la poesía. Y dice, soy yo quien anda esta noche, por mi cuarto o el mendigo, que ronda mi jardín al caer la tarde. Miro en torno y hallo que todo es lo mismo. Y no es lo mismo. La ventana está abierta. Yo no me había dormido. El jardín no estaba verde de luna. El cielo era limpio y azul. Y hay nubes y viento. Y el jardín está sobrio. Creo que mi barba era negra. Yo estaba vestido de gris y mi barba es blanca y estoy enlutado. ¿Es mío este andar? ¿Es mío? ¿Tiene esta voz que ahora suena en mí los ritmos de la voz que yo tenía? ¿Soy yo o soy el mendigo que ronca mi jardín al caer la tarde? Miro en torno, hay nubes y viento, el jardín está sobrio y voy y vengo. Es que yo no me había ya dormido, mi barba está blanca y todo es lo mismo y no es lo mismo. ¡Qué belleza de poesía escrita por Juan Ramón Jiménez, ¿no? Ese momento en que el ser humano se da cuenta de que está la vejez entrando en él. Su barba ya es blanca, dice. Mis pasos y mi andar y mi tonalidad de mi voz se ha perdido. Releí el poema otra vez para mis adentros y capté el estado de impotencia y azoro del poeta. Le pregunté a don Juan si él captaba lo mismo. Creo que el poeta siente la presión de la vejez y el ansia que eso conduce, dijo don Juan. Por eso es solo una parte, pero eso solo es una parte. La otra parte, la que me interesa,
es que el poeta, aunque no mueve nunca su punto de encaje, aunque no mueve nunca su punto de encaje, intuye que algo increíble está en juego, la muerte. Intuye con gran precisión que existe un factor inanimado, imponente por su misma simplicidad que determina nuestro destino. Chulada, chulada de capítulo. El último desliz del Nahual Julián. Con esto terminamos el capítulo 4, el último desliz del Nahual Julián, donde siente el toque del espíritu del Nahual Julián, siente cuando lo toca la muerte, y también narra don Juan Matus como cuando a él lo toca también la muerte, ¿no? Con el balazo que le da el capataz. ¡Papa! Y remata con este excelente poema de Juan Ramón Jiménez, ¿no? De la persona que es madura y que de pronto un día despierta y abre su ventana y se da cuenta de que la vejez ya está en él. Su barba ya es blanca, sus pasos son lentos, le cuesta más hacer las cosas, la tonalidad de su voz se ha perdido, y entra la preocupación ancestral. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y nos habla sobre el punto de encaje, ¿no? El mover nuestro punto de encaje, nuestro punto de percepción hacia la inmortalidad. Fuerza, Master.